Capítulo 1. El llamado de la Tierra. ¿Por qué necesitamos la permacultura hoy? Hay momentos en que la Tierra habla, no con palabras, sino con señales. Suelos erosionados, ríos contaminados, estaciones desfasadas, alimentos que ya no nutren como antes. La mayoría de nosotros ha sentido ese murmullo profundo, ese susurro en el alma que nos dice, algo no está bien. Es aquí donde la permacultura aparece no como una moda verde o un pasatiempo para idealistas, sino como una respuesta vital y urgente a una pregunta que muchos evitamos. ¿Cómo volvemos a vivir en armonía con el mundo que nos sustenta? ¿Qué nos trajo hasta aquí? Durante los últimos siglos, la humanidad ha diseñado sus sistemas de agricultura, vivienda, economía y alimentación de manera extractiva. Hemos actuado como si los recursos fueran infinitos, como si la tierra pudiera soportarlo todo sin quebrarse. La agricultura intensiva, la urbanización desenfrenada, la dependencia de combustibles fósiles, la desconexión con el alimento y con la tierra. Todo eso nos ha llevado a un sistema que consume más de lo que regenera. Estamos agotando los suelos, envenenando los ríos y enfermando los cuerpos. Pero el problema no es solo técnico, es también cultural. Hemos diseñado un estilo de vida basado en la separación, entre ser humano y naturaleza, entre campo y ciudad, entre producción y consumo, entre acción y consecuencia. ¿Qué propone la permacultura? La permacultura nace como una propuesta de diseño, no como un conjunto de técnicas agrícolas, sino como una forma de pensar y actuar que busca observar profundamente cómo funcionan los ecosistemas y aplicar esos principios a todos los aspectos de la vida humana. Desde cómo cultivamos nuestros alimentos hasta cómo nos relacionamos, cómo construimos nuestros hogares, cómo organizamos nuestras economías y cómo tomamos decisiones. El término fue acuñado por Bill Mollison y David Holmgren en los años 70. Originalmente combinaba las palabras agricultura permanente, permanent agriculture, pero con el tiempo la idea se expandió hacia una cultura permanente, porque entendieron que no basta con cambiar técnicas de cultivo, hay que transformar nuestra cultura, nuestras formas de vida, la crisis como oportunidad. En lugar de quedarnos paralizados por la crisis climática, la pérdida de biodiversidad o el colapso social, la permacultura nos invita a actuar desde lo local, lo tangible, lo regenerativo. No es una ideología, es una herramienta de diseño. Es un mapa para imaginar y construir un mundo donde podamos vivir bien sin destruir lo que nos da la vida. Y lo más poderoso es que no exige perfección ni grandes inversiones. Comienza donde estás, con lo que tienes. Una maceta en el balcón, una compostera, una conversación con tus vecinos, una forma distinta de observar tu entorno. La ética que la sustenta. La permacultura no es neutral, tiene una ética clara. 3 principios que la guían: cuidar la tierra, porque sin suelo, agua limpia y biodiversidad no hay vida. Cuidar a las personas, porque el bienestar individual y colectivo es inseparable del equilibrio con el entorno. Repartir excedentes y poner límites al consumo, porque necesitamos compartir lo que es abundante y frenar lo que destruye. Estas 3 éticas no son reglas impuestas, sino puntos de partida para un diálogo profundo con nosotros mismos y nuestro entorno. Son preguntas vivas: ¿cómo cuido la tierra hoy? ¿A quién estoy cuidando cuando tomo esta decisión? ¿Estoy acumulando más de lo que necesito o estoy devolviendo algo al sistema? ¿Por qué diseño? El corazón de la permacultura es el diseño consciente. No se trata de actuar por impulso o seguir recetas. Se trata de observar, analizar, planificar y crear sistemas donde cada elemento cumpla varias funciones y donde todo esté interconectado. Así como en un bosque cada planta, insecto, hongo y árbol tiene un rol, en un sistema diseñado con permacultura, también cada parte cumple su propósito de forma armoniosa. Diseñar en permacultura es pensar como un ecosistema. Es crear soluciones adaptadas al lugar, al clima, a las personas. Es evitar soluciones genéricas y buscar respuestas vivas, resilientes, regenerativas. La invitación. Este primer capítulo no busca darte respuestas. Busca abrirte una puerta. La permacultura no es un dogma, ni una receta infalible. Es una forma de caminar, de observar, de aprender de la naturaleza y diseñar desde ella. No tienes que vivir en el campo, ni tener una hectárea, ni renunciar a la tecnología. Lo único que se necesita es disposición a mirar el mundo con nuevos ojos, con humildad
y con la voluntad de hacer las paces con la tierra. Porque, al final, la permacultura no se trata solo de cultivar alimentos, se trata de cultivar relaciones, resiliencia, significado, y eso, hoy más que nunca, es revolucionario. Capítulo 2. Orígenes de la permacultura, del sueño al diseño consciente. Antes de que la palabra permacultura existiera, ya había miles de personas en distintas partes del mundo que vivían en equilibrio con su entorno. Desde los pueblos indígenas de América hasta los agricultores tradicionales de Asia y África, existían prácticas profundamente sostenibles, arraigadas en la observación, el respeto y la reciprocidad con la naturaleza. La permacultura moderna no inventa ese equilibrio, más bien lo redescubre, lo organiza y lo transforma en una herramienta de diseño para enfrentar los desafíos del presente. ¿Dónde y cuándo nace la permacultura moderna? La permacultura moderna nació en los años 70 en Australia, de la mano de Bill Mollison, un ecologista, científico y activista profundamente comprometido con la conservación de la vida natural. Mollison había pasado años estudiando los ecosistemas naturales y observando cómo las culturas indígenas vivían en armonía con ellos. Pero también había visto con sus propios ojos la devastación provocada por la agricultura industrial, la ganadería intensiva y la expansión urbana sin control. Un día, sentado bajo un árbol en la región de Tasmania, tuvo una revelación sencilla pero poderosa. Podemos diseñar los asentamientos humanos del mismo modo en que los ecosistemas naturales se organizan. Podemos aprender de la naturaleza en vez de luchar contra ella. Junto a David Holmgren, que por entonces era un joven estudiante de diseño ambiental, comenzaron a desarrollar los principios teóricos de la permacultura. En 1978, publicaron el primer libro que contenía esa visión, Permaculture One, una obra pionera que marcó el inicio de un movimiento global. ¿Por qué fue revolucionario este enfoque? Lo revolucionario no fue solamente el contenido, cultivar de forma sostenible, integrar animales, reciclar recursos, sino el marco mental. La permacultura no propuso nuevas herramientas, propuso una nueva forma de pensar. En lugar de fragmentar el mundo en disciplinas, agronomía, ecología, arquitectura, sociología, la permacultura lo une todo en una visión holística. Todo está conectado. Lo que hacemos en nuestro huerto afecta al río. Lo que comemos impacta en la biodiversidad. Lo que desechamos influye en el clima. Por tanto, debemos diseñar nuestros sistemas humanos como si fueran parte de un todo mayor. La biosfera. La permacultura como diseño regenerativo. Diseñar con permacultura es muy diferente a simplemente producir sin químicos. Va más allá del cultivo orgánico. La permacultura propone algo más ambicioso. Crear sistemas que no solo sean sostenibles, sino regenerativos. Sostenible significa que algo puede mantenerse sin agotar los recursos. Regenerativo significa que contribuye activamente a mejorar la salud del suelo, del agua, de las comunidades. Un huerto permacultural bien diseñado no solo produce alimento, crea hábitat para insectos, mejora el microclima, almacena agua, educa a quienes lo visitan y fortalece el tejido social. Inspiraciones ancestrales y saberes locales. Mollison y Holmgren no inventaron la permacultura desde cero. Reconocieron que muchos pueblos originarios ya practicaban estos principios sin nombrarlos. Por ejemplo, los sistemas de terrazas en los Andes, que conservaban agua y suelo al mismo tiempo, la rotación de cultivos y asociaciones inteligentes de plantas, como el famoso trío indígena americano, maíz, frijol y calabaza. El uso de bosques alimentarios, donde los árboles frutales, medicinales y maderables convivían de forma sinérgica. El manejo de animales integrado al paisaje, sin confinamientos ni sobrepastoreo. La permacultura honra estos saberes, los contextualiza y los adapta a las necesidades actuales, sin caer en el romanticismo ni en la arrogancia de descubrir lo que otros ya hacían. Del campo a la ciudad, expansión del movimiento. Lo que comenzó como una idea rural se expandió rápidamente a espacios urbanos, suburbanos y periurbanos. La permacultura demostró que no se necesita una granja para regenerar la vida. Un patio, una azotea, un parque o incluso un rincón de un balcón pueden ser punto de partida para un cambio real. Los cursos de diseño en permacultura, PDC, se multiplicaron por todo el mundo. Hoy hay iniciativas en los 5 continentes, barrios resilientes en Brasil, escuelas permaculturales en India, ecovillas en Sudáfrica, jardines urbanos en Berlín, sistemas de reforestación en México
y proyectos comunitarios en barrios vulnerables. La permacultura es adaptable, contextual, viva. No impone fórmulas, invita a pensar, observar, aprender y actuar. La importancia del diseño como herramienta de transformación. Si hay una palabra clave en la permacultura, es diseño. Diseñar no es decorar. Diseñar es tomar decisiones conscientes sobre cómo organizamos nuestra vida. ¿Dónde ponemos el agua? ¿Qué materiales usamos? ¿Cómo circula la energía? ¿Cómo se mueven las personas? ¿Dónde va el compost? ¿Qué comemos y por qué? Diseñar con intención significa dejar de improvisar y comenzar a mirar el entorno como un sistema vivo, donde cada parte cumple múltiples funciones y donde todo debe estar en equilibrio. Una revolución silenciosa. La permacultura no hace ruido. No aparece en los titulares de los periódicos. No genera escándalos ni promesas vacías. Es una revolución silenciosa que germina en patios traseros, en reuniones de vecinos, en escuelas rurales, en balcones, en comunidades que deciden cuidar lo que tienen y sembrar lo que falta. Y es precisamente esa humildad lo que la hace poderosa, porque no espera que los gobiernos o las empresas cambien primero. Empieza contigo, conmigo, con quien quiera observar, aprender y colaborar con la tierra. Capítulo 3. 3 éticas fundamentales. El corazón de la permacultura. Toda estructura sólida necesita una base firme, y en el caso de la permacultura, esa base no está hecha de técnicas ni de herramientas, sino de principios éticos. A diferencia de muchas corrientes agrícolas, ambientales o tecnológicas que se enfocan en el cómo hacer, la permacultura comienza preguntando: ¿por qué hacerlo? ¿Para qué? ¿A quién beneficia? ¿Quién carga con las consecuencias? En el centro de todo sistema permacultural bien diseñado hay 3 simples, pero profundas, éticas fundamentales. Estas no son reglas impuestas desde afuera. Son más bien brújulas interiores que orientan cada decisión, desde lo más pequeño, como colocar una compostera en el patio, hasta lo más complejo, como rediseñar una comunidad entera. 1. Cuidar la tierra, Earth Care. Cuidar la tierra no es solo evitar su destrucción, es regenerarla activamente. Este principio ético nos invita a ver al planeta no como un recurso explotable, sino como un ser vivo del que formamos parte. ¿Por qué es esencial esta ética? Porque sin suelo fértil, sin agua limpia, sin biodiversidad, no hay futuro posible. En un mundo donde la desertificación avanza, los ríos desaparecen y las especies se extinguen, esta ética no es un lujo espiritual, sino una urgencia ecológica y civilizatoria. Cuidar la tierra significa restaurar ecosistemas degradados, sembrar árboles donde antes hubo monocultivo, captar y almacenar agua de lluvia, proteger la vida del suelo y la polinización, usar energías limpias y sistemas de bajo impacto. Cada acción cuenta. Un pequeño huerto, una compostera bien gestionada, o incluso reducir el consumo de productos industriales, son gestos que se suman a una red global de cuidado. 2. Cuidar a las personas. People care. La permacultura no es solo para plantas, animales y suelos. También es para nosotros, los seres humanos. Pero no en el sentido de consumo o beneficio individual, sino en el sentido profundo de nutrir, sostener, conectar y empoderar. ¿Por qué es revolucionaria esta ética? Porque nos invita a salir de la lógica del yo primero, para entrar en el nosotros juntos. Una comunidad fuerte es una comunidad resiliente. Una persona bien alimentada, con acceso al conocimiento y al cuidado, será capaz de colaborar con otros en la regeneración del mundo. Cuidar a las personas significa diseñar sistemas que promuevan la salud física, emocional y espiritual. Crear redes de ayuda mutua en lugar de competencia feroz. Promover la educación abierta y accesible. Escuchar antes que imponer. Crear espacios donde la diversidad de culturas, cuerpos, pensamientos sea bienvenida. En la práctica permacultural, esto se ve reflejado en acciones como compartir semillas, enseñar gratuitamente, incluir a personas marginadas en proyectos comunitarios o diseñar espacios accesibles para todos. 3. Repartir los excedentes y poner límites al consumo fair share. Esta es quizás la ética más incomprendida, pero también la más urgente en nuestra época de hiperconsumo. En esencia, nos dice 2 cosas poderosas. Comparte lo que te sobra y no tomes más de lo que necesitas. ¿Por qué esta ética es tan desafiante?
Porque vivimos en una cultura basada en la acumulación. Se nos enseña que tener más es mejor, que quien tiene más gana. Pero el planeta no puede sostener ese modelo. Los recursos no son infinitos, y el consumo desmedido de unos es la escasez forzada de otros. Repartir los excedentes no es solo donar lo que ya no usas, es también compartir conocimiento y tecnologías regenerativas. Redistribuir alimentos, semillas y herramientas en la comunidad. Apoyar a quienes no tienen acceso a tierra, agua o educación. Diseñar sistemas donde la abundancia se distribuya naturalmente, como sistemas de cosecha colectiva, mercados de trueque o bancos de semillas comunitarios. Poner límites al consumo no significa vivir con miedo o culpa, significa vivir con conciencia y responsabilidad, sabiendo que cada elección tiene un impacto. Se trata de aprender a vivir bien con menos cosas y más sentido. ¿Cómo se aplican estas éticas en la vida diaria? Imaginemos una familia que decide transformar su patio trasero en un jardín comestible. Cuidan la tierra al regenerar el suelo, sembrar diversidad, capturar agua de lluvia y compostar sus residuos. Cuidan a las personas al invitar a vecinos a participar, enseñar a los niños y compartir lo cosechado con quienes lo necesitan. Reparten los excedentes al guardar semillas para otros y dejar parte de su cosecha para insectos, pájaros o el banco de alimentos local. No hay que tener hectáreas ni grandes presupuestos para aplicar estas éticas. Solo se necesita una intención clara, un corazón dispuesto y un deseo profundo de armonía. Un cambio de cultura, del ego al eco. Estas tres éticas no son mandamientos externos. Son invitaciones internas a cambiar nuestra forma de habitar el mundo. Cambiar desde la raíz la cultura del ego, yo, mío, más, hacia una cultura del eco, nosotros, cuidado, equilibrio. Cuando estas éticas guían nuestras decisiones, incluso los errores se vuelven aprendizajes, porque estamos operando desde un lugar de respeto, humildad y conexión. En los próximos capítulos exploraremos los principios de diseño que nacen de estas éticas y nos permiten convertirlas en acción concreta, porque la ética es la raíz, pero el diseño es el camino. Capítulo 4. Principios de diseño permacultural. Pensar como la naturaleza. Si las éticas son el corazón de la permacultura, los principios de diseño son su sistema nervioso. Son las ideas rectoras que nos enseñan a observar, entender y crear sistemas humanos que trabajen con la naturaleza, no contra ella. No son reglas estrictas, son patrones de pensamiento, formas de ver el mundo y actuar dentro de él. Podemos imaginar la permacultura como una danza en la que no somos los coreógrafos, sino los aprendices de una naturaleza que ya sabe bailar. Los principios de diseño nos invitan a dejar de imponer y empezar a co-crear con lo que ya está vivo. ¿Qué es un principio de diseño en permacultura? Un principio de diseño es una herramienta conceptual que nos ayuda a tomar decisiones prácticas, desde cómo orientar una casa hasta cómo manejar los residuos de una ciudad. Pero más allá de la técnica, cada principio lleva una filosofía. Nos pide mirar profundo, pensar a largo plazo y actuar con humildad. Bill Mollison formuló 12 principios básicos. David Holmgren también tiene su versión. Pero más que memorizarlos, lo esencial es internalizarlos. Usarlos como lentes para leer el paisaje y como brújula para actuar en él. A continuación, te presento los principios fundamentales, no como una lista seca, sino como una narrativa viva. 1. Observar e interactuar. La belleza está en el ojo del observador, pero también el diseño. Antes de plantar, excavar o construir, la permacultura te dice, mira el sol y sus trayectorias, mira el agua y su fluir, mira el suelo, los insectos, el viento, mira cómo vive la gente, cómo interactúan entre sí y con el entorno. Este principio nos recuerda que todo diseño exitoso nace de la observación paciente y profunda. ¿Por qué es esencial? Porque diseñar sin observar es como navegar sin brújula. Muchos errores de diseño, como colocar un huerto donde no da el sol, vienen de no mirar primero. Tú. Captar y almacenar energía, haz heno mientras brilla el sol. La energía está en todas partes, en la lluvia, en el sol, en los alimentos, en el calor del verano, en el trabajo humano, incluso en el entusiasmo de una comunidad. Este principio nos enseña a capturar esa energía cuando es abundante, para usarla cuando escasea. Es resiliencia pura,
Ejemplos prácticos: captar agua de lluvia para regar en la estación seca, secar frutas en verano para comerlas en invierno, construir suelos fértiles hoy que sostendrán alimentos mañana. 3. Obtener rendimiento. No puedes trabajar con el estómago vacío. Un sistema permacultural debe dar frutos reales: comida, medicinas, abrigo, energía, belleza, sentido. Este principio no habla de productividad industrial, sino de nutrición sostenible. Un jardín que no alimenta, una comunidad que no se cuida, un diseño que no sirve, no son verdaderamente permaculturales. ¿Por qué importa? Porque la ética sin cosecha se vuelve teoría vacía. Diseñamos para vivir bien, no para sufrir por ideología. 4. Aplicar la autorregulación y aceptar retroalimentación. Los errores no son fracasos, son maestros. Todo sistema genera consecuencias, algunas son deseadas, otras no. Este principio nos dice: escucha, corrige, ajusta. Si algo no funciona, no sigas a ciegas. Cambia, aprende del error. También habla de limitar el consumo y la codicia, autorregularse como hacen los ecosistemas sanos. 5. Usar y valorar los servicios y recursos renovables. Deja que la naturaleza haga el trabajo. ¿Por qué bombear agua desde kilómetros si puedes captarla desde el techo? ¿Por qué usar fertilizantes sintéticos si puedes usar lombrices? Este principio enseña a usar lo que la tierra ofrece sin agotar sus ciclos: el sol, el viento, la lluvia, el compost, las plantas, los animales, incluso el trabajo humano con sentido. 6. No generar desperdicios. En la naturaleza no hay basura. Todo lo que se tira es un recurso mal diseñado. Este principio nos llama a ver el residuo como una oportunidad. Restos de cocina, compost. Botellas vacías, construcción. Aguas grises, riego para árboles. Cerrar los ciclos es uno de los ejes más transformadores de la permacultura. 7. Diseñar desde los patrones hacia los detalles. Primero el bosque, luego el árbol. Este principio invita a mirar los grandes patrones naturales, como las espirales, las ondas, los ciclos, antes de decidir cosas pequeñas. Primero se diseña el sistema: ubicación, flujos, zonas. Luego se elige la planta, el color, el tipo de cama. Así el diseño fluye con la lógica de la naturaleza, no contra ella. 8. Integrar en lugar de segregar. Muchas manos hacen trabajo ligero. Los sistemas aislados fallan. En cambio, los elementos bien conectados se sostienen entre sí. Una gallina que come los restos del huerto y fertiliza con su estiércol. Un estanque que riega los cultivos. Una comunidad donde cada miembro tiene un rol y se apoya. Integrar es el arte de tejer relaciones funcionales. 9. Usar soluciones lentas y pequeñas. Lento es suave, y suave es profundo. La permacultura desconfía de las soluciones rápidas y grandiosas. Prefiere las acciones humildes, graduales y adaptables. Un jardín bien cuidado puede ser más transformador que un megaproyecto mal pensado. Lo pequeño es hermoso y poderoso. 10. Usar y valorar la diversidad. La resiliencia está en la diferencia. Un huerto con muchas especies resiste mejor las plagas. Una comunidad con muchas voces encuentra mejores soluciones. Este principio nos llama a celebrar la diversidad biológica, cultural y funcional, como fuente de estabilidad, belleza y evolución. 11. Usar los bordes y valorar lo marginal. La vida florece en los márgenes. Las orillas de un estanque, el cruce entre bosque y pradera, el borde del camino. En esos bordes la vida es más rica. Lo mismo ocurre en lo social. Ideas marginales, personas excluidas, espacios olvidados. Ahí hay un potencial enorme. Este principio nos llama a mirar donde nadie mira. 12. Usar el cambio creativamente y responder al cambio. El cambio es la única constante. Los sistemas vivos cambian, el clima cambia, las personas cambian. Este principio enseña a adaptarse con creatividad, no con miedo. Si entendemos el cambio como parte del diseño, no como enemigo, podemos fluir con él. Regenerar, rediseñar, reinventarse. Los principios como práctica espiritual. Estos principios no son solo herramientas para sembrar mejor. Son formas de vida. Quien los practica con constancia empieza a pensar distinto, a sentir distinto, a actuar con más coherencia. Ya no se trata solo de cultivar alimentos, sino de cultivar conciencia. Cuando los aplicamos juntos, empezamos a ver lo que la permacultura realmente es: una revolución silenciosa, profunda y alegre.
una forma de vivir en armonía con la tierra, con los demás y con uno mismo. Capítulo 5. Zonas y sectores. Diseñar con lógica y energía. En permacultura, todo diseño empieza con una pregunta fundamental. ¿Dónde coloco cada cosa para que funcione con el menor esfuerzo y la mayor armonía posible? La respuesta no viene del azar, ni de modas estéticas. Viene de observar cómo fluye la energía, cómo nos movemos en el espacio y cómo se comporta la naturaleza. Aquí es donde entran en juego dos herramientas esenciales del diseño permacultural: las zonas y los sectores. Diseñar con zonas y sectores es, en esencia, aprender a pensar como la energía piensa y a actuar como la vida actúa. Zonas. Diseño por frecuencia de uso. Las zonas son una forma de organizar el espacio según la frecuencia con la que interactuamos con cada elemento del sistema. Cuanto más seguido necesitamos visitar algo, más cerca debería estar de nosotros. Es un diseño centrado en el movimiento humano, en nuestros hábitos y tiempos. Imagina tu casa como el centro de un mandala, y que a su alrededor se expanden círculos según lo que necesitas tocar a diario, cada tanto o muy ocasionalmente. Aquí te explico cada zona, con su lógica. Zona 0. El corazón. Tu vivienda. Es el centro del sistema. Aquí vives, cocinas, piensas, sueñas. Una vivienda diseñada con principios de permacultura es eficiente, confortable, saludable y armónica con el entorno. La casa misma debe ser un organismo viviente, que capta agua, energía solar, recicla residuos y promueve bienestar. ¿Por qué importa? Porque si tu espacio interno está en desorden, difícilmente podrás sostener un diseño externo armónico. Zona 0 es tu base energética. Zona 1, máximo cuidado, mínima distancia. Aquí colocamos todo lo que necesita atención diaria: la huerta, el invernadero, hierbas medicinales, composteras, herramientas de uso cotidiano, gallinas ponedoras. ¿Por qué? Porque al estar tan cerca, puedes regar, cosechar, observar plagas o recoger huevos sin esfuerzo. Ahorra energía y mejora la eficiencia del sistema. Zona 2. Cuidado frecuente, menor intensidad. Es una extensión de la Zona 1, pero con elementos que necesitan visitas semanales o menos frecuentes. Puede incluir árboles frutales, gallineros más grandes, colmenas, cultivos de raíz, cultivos extensivos de bajo mantenimiento o áreas de producción semi-intensiva. ¿Por qué es útil? Porque libera a la Zona 1 de tareas pesadas, pero sigue siendo cercana y manejable sin maquinaria. Zona 3. Producción extensiva. Aquí se desarrollan actividades más a escala: bosques comestibles, cultivos de grano, forraje para animales, estanques grandes, manejo forestal. Se visita ocasionalmente y es ideal para actividades de recolección o mantenimiento periódico. ¿Por qué colocarla más lejos? Porque requiere espacio, no intervención diaria, y tiene impacto alto si está bien planeada. Zona 4. Manejo silvestre. Es una zona de uso ocasional y mínimo manejo. Se dedica a la recolección de madera, hongos, plantas medicinales silvestres o pastoreo rotativo muy espaciado. Puede incluir bosque nativo manejado con respeto. ¿Por qué incluirla? Porque la diversidad silvestre aporta resiliencia, refugio para fauna y reservas de conocimiento ecológico. Zona 5. Observación pura. Esta es la zona de la humildad. No se interviene, no se cultiva, no se manipula. Se observa. Es donde la naturaleza nos enseña. Aquí aprendemos cómo funcionan los ecosistemas sin nuestra intervención. ¿Por qué mantener una Zona 5? Porque es el espejo del diseño. Nos recuerda cómo actúa la vida cuando la dejamos fluir. Además, nos aporta polinizadores, equilibrio ecológico, inspiración y conexión espiritual. Sectores. Energías que atraviesan el terreno. Mientras las zonas se organizan desde el centro hacia afuera, los sectores son fuerzas que vienen desde fuera hacia adentro. Son como ríos invisibles de energía que debemos mapear. El sol, el viento, el agua, las vistas, los ruidos, el fuego, el frío, incluso los animales silvestres o las amenazas. Diseñar con sectores es como hacer una carta energética de tu territorio. Sector solar. Determina dónde y cómo entra el sol durante el día y el año. Nos permite ubicar los cultivos, orientar la casa, diseñar invernaderos y proteger zonas del calor excesivo. Sector viento. Mapea los vientos predominantes, tanto los frescos como los destructivos. Según este análisis, se plantan cortavientos,
Se orientan aberturas o se protegen cultivos sensibles. Sector agua. Incluye la dirección de escorrentías, lluvias intensas, puntos de acumulación o erosión. A partir de esto, diseñamos zanjas de infiltración, estanques o barreras vegetales. Sector fuego, especialmente importante en zonas propensas a incendios. Analiza el origen potencial de fuego externo, dirección del viento y áreas de combustible vegetal. Se diseñan cortafuegos naturales y zonas de protección. Sector ruido y vistas. El sonido del tráfico o la vista al basural también son sectores. Aquí se usan barreras visuales y acústicas con vegetación, setos, muros verdes o se reorientan caminos internos. Sector fauna silvestre. Identifica corredores de animales o zonas de alto tránsito de fauna. En lugar de bloquearlos, se diseñan pasillos seguros, protección para cultivos y respeto por los patrones de movimiento natural. Integrando zonas y sectores, el diseño total. Diseñar usando zonas y sectores no es solo teoría, es inteligencia aplicada. Es aprovechar el tiempo, el cuerpo y el entorno. Es dejar de luchar contra la naturaleza y empezar a colaborar con ella. Cuando colocamos un invernadero donde da más sol, o un gallinero donde los vientos no lo enfrían, no estamos siendo ecológicos. Estamos siendo lógicos y sensibles al flujo de la vida. Este tipo de diseño crea espacios bellos, funcionales y regenerativos, donde cada paso que damos tiene un propósito y cada metro cuadrado tiene vida. Capítulo 6. Ética de la permacultura. El fundamento invisible que lo sostiene. Muchos piensan que la permacultura es solo un sistema de cultivo alternativo o una moda ecológica pasajera. Pero lo que verdaderamente la diferencia, lo que le da alma, no es el diseño de huertas ni el uso de materiales reciclados. Es su ética. La ética en permacultura no es un agregado moral al diseño, es la estructura interna, el esqueleto invisible que guía cada decisión. Cada zanja, cada semilla plantada, cada interacción con un vecino o con un animal del bosque se enmarca dentro de estos tres principios éticos. 1. Cuidar la tierra. Earth Care. La tierra no nos pertenece, somos parte de ella. Cuidar la tierra es proteger los suelos, el agua, los bosques, el aire, la biodiversidad. Es comprender que el planeta es un organismo vivo, complejo, interconectado. No es un recurso a explotar, es un ser a cuidar. Este principio nos recuerda que sin un planeta sano, ninguna civilización humana puede sobrevivir. Lo ecológico no es un lujo para unos pocos, es una necesidad básica para todos. ¿Por qué es central? Porque diseñar sin cuidar la tierra es diseñar para el colapso. La tierra no es solo el fondo de nuestra historia, es el escenario, el actor principal y la condición de posibilidad de todo. 1. Cuidar a las personas. People care. No hay sostenibilidad si no hay justicia. Cuidar a las personas es generar sistemas que cubran nuestras necesidades básicas con dignidad: alimento, agua, refugio, salud, comunidad, aprendizaje, sentido. No se trata solo de producir alimentos sanos, se trata de cultivar relaciones humanas saludables. Esto implica también revisar nuestras formas de consumo, trabajo, crianza, comunicación y gobernanza. ¿Por qué importa? Porque un sistema que regenera la tierra pero explota a las personas no es permacultura. Es extractivismo disfrazado. Y al revés, tampoco sirve un sistema donde las personas se benefician a costa de la destrucción del entorno. El equilibrio es el camino. 1. Repartir los excedentes y poner límites al consumo. Fair share. En la naturaleza, el exceso se convierte en alimento para otro. Este tercer principio nos invita a preguntarnos: ¿cuánto es suficiente? ¿Qué hago con lo que me sobra? Todo ecosistema saludable redistribuye energía, materia y oportunidad. En un bosque, cuando un árbol da más frutos de los que necesita, las aves, los mamíferos, los hongos e incluso el suelo reciben ese excedente. No hay desperdicio. Hay circulación, interdependencia, abundancia compartida. En permacultura, esto se traduce en compartir semillas, conocimiento, herramientas, tiempo, cosechas. También implica saber poner límites. No todo lo que puedo consumir o poseer me hace bien a mí ni al sistema. Porque es vital. Porque vivimos en una cultura basada en el acaparamiento. Cambiar eso es revolucionario. Y sin redistribución no hay equidad, no hay comunidad, no hay resiliencia. La ética como brújula de diseño. Al aplicar los principios éticos,
Toda decisión técnica cobra otro sentido. Ya no se trata de dónde poner el gallinero, sino de cómo ese gallinero cuidará la tierra, evitando erosión, aportando fertilidad. Cuidará a las personas, dando huevos, trabajo digno, alegría. Compartirá sus excedentes, compost, huevos, conocimiento. Diseñar sin ética es como navegar sin brújula. Se puede avanzar, pero no se sabe hacia dónde. La permacultura no propone un conjunto de soluciones técnicas. Propone una cultura regenerativa que une ecología, justicia social, espiritualidad, salud y sabiduría ancestral. Y su corazón es ético. Aplicar la ética es una práctica, no un discurso. Vivir los principios éticos no es fácil en un mundo que premia lo contrario. Exige autocrítica, humildad, creatividad, compromiso comunitario y coherencia interna. Pero es ahí donde se revela el verdadero poder de la permacultura, no en el compost, sino en el cambio de conciencia. Cuidar la tierra, cuidar a las personas, compartir lo que sobra. Esos tres hilos tejen una nueva forma de habitar el mundo. Y desde ahí, todo lo demás, desde una zanja hasta un sistema educativo, puede cambiar. Capítulo 7. Los principios de diseño en permacultura. Pensar como un ecosistema. Si la ética de la permacultura es su corazón, los principios de diseño son su esqueleto funcional. Son las herramientas mentales, las lentes a través de las cuales observamos el mundo para diseñarlo en coherencia con los patrones de la naturaleza. Estos principios no son reglas rígidas, son más bien orientaciones dinámicas, como brújulas, que nos ayudan a navegar decisiones complejas. Nos invitan a ver, pensar y actuar como lo hace la vida misma, conectada, cíclica, eficiente, regenerativa. ¿Qué es un principio de diseño? Un principio de diseño en permacultura no te dice exactamente qué hacer, sino cómo pensar. No te dice planta zanahorias en esta esquina, sino que te enseña a observar la luz, la humedad, el viento, el suelo y tus necesidades, para que descubras por ti mismo si ahí debe ir algo. ¿Y qué? Permacultura no te da recetas, te da ojos nuevos. Los 12 principios de diseño, según David Holmgren. A continuación, te los presento con reflexiones profundas sobre el porqué de cada uno. 1. Observa e interactúa. La belleza está en los ojos del observador. Antes de tocar, cambia tu mirada. La tierra ya está diciendo todo lo que necesita. Si sabes escuchar, sabrás actuar. La observación activa es revolucionaria en un mundo que valora solo la acción. ¿Cómo diseñar algo si no comprendes lo que ya está funcionando ahí? 1. Captura y almacena energía. Aprovecha el momento y guarda para los tiempos difíciles. Sol, agua, nutrientes, tiempo, conocimiento. La energía está en todas partes, pero solo una cultura consciente sabe atraparla y conservarla. Una cisterna llena, una despensa de fermentos, un bosque en crecimiento. En un mundo que despilfarra, este principio es resiliencia. 1. Obtén un rendimiento, no puedes trabajar con el estómago vacío. Un sistema que no da frutos es insostenible. Pero el rendimiento no es solo alimento, también puede ser alegría, descanso, conocimiento, sombra. Diseñar es también dar espacio a lo que nos nutre, no solo físicamente, sino también emocional y espiritualmente. 1. Aplicar la autorregulación y aceptar retroalimentación. El pecado del padre será el aprendizaje del hijo. Los ecosistemas saludables se regulan solos. El exceso es reabsorbido, el desequilibrio corregido. En permacultura, eso implica estar dispuestos a escuchar al sistema. Si el suelo se agota, si las abejas se van, si la comunidad se agota, algo hay que cambiar. Y pronto. 1. Usa y valora los recursos renovables. Deja de usar lo que se acaba. Energía solar, viento, estiércol, cariño, madera, tiempo. Lo que puede regenerarse es un tesoro. La clave está en no forzar el sistema, sino en aprender a vivir del flujo natural de lo que vuelve. Esa es la economía de la naturaleza. 1. No generes desperdicio. El desperdicio es un recurso fuera de lugar. El residuo de uno es el alimento de otro. En la naturaleza no hay basura, hay transformación. Este principio exige creatividad. ¿Qué más puede ser esto? ¿Qué otro ciclo puede alimentarse con lo que aquí sobra? 1. Diseña desde los patrones hacia los detalles. Ve el bosque antes de contar los árboles. Los meandros de un río, la forma de un remolino, la espiral de una galaxia, los patrones se repiten. Aprender de ellos es entender cómo fluye la vida.
Recién después bajamos a lo específico. Una buena permacultura imita la arquitectura de la naturaleza. 1. Integrar en lugar de segregar. El todo es más que la suma de sus partes. Plantas que se cuidan entre sí, animales que limpian los campos, personas que colaboran. Separar crea dependencia, integrar crea sistemas vivos y sanos. Este principio exige diseñar relaciones, no solo objetos. 1. Usa soluciones lentas y pequeñas. Más rápido no siempre es mejor. Los grandes cambios empiezan en lo pequeño. Una lombriz, una conversación, una semilla. Este principio nos recuerda que la velocidad de la naturaleza es lenta, pero imparable. Pequeños pasos bien dados son más potentes que grandes saltos desorientados. 1. Usa y valora la diversidad crea resiliencia. Donde hay muchas especies, hay más salud. Donde hay muchas ideas, más creatividad. La diversidad protege contra el colapso. Si algo falla, otro lo sostiene. En un monocultivo, de plantas o de pensamiento, todo depende de una sola cosa. 1. Usa los bordes y valora lo marginal, lo más interesante pasa en los límites. Allí donde dos sistemas se encuentran, bosque y pradera, río y tierra, humano y naturaleza, surgen formas nuevas, fértiles, vitales. Este principio nos recuerda que lo diferente, lo raro, lo alternativo, no es un problema, es una potencia. 1. Responde creativamente al cambio. El cambio es inevitable, diseña para él. Los sistemas vivos son flexibles. Se adaptan, evolucionan. Este principio nos enseña que ante el colapso, no hay que resistirse, sino reinventarse. No diseñamos para que todo se mantenga igual. Diseñamos para que todo pueda transformarse con sentido. Pensar como un bosque. Aplicar estos principios no significa cumplir una lista. Significa desarrollar una mente ecológica. Pensar como piensa un bosque, en ciclos, en relaciones, en regeneración. Y como toda habilidad profunda, se cultiva con la práctica, la observación, la paciencia y el asombro. Capítulo 8. Pensamiento sistémico. Ver conexiones, no partes aisladas. Imagina que estás frente a un bosque. No ves solo árboles, hay aves que anidan, insectos que polinizan, raíces que se entrelazan bajo tierra, hongos que comunican nutrientes, humedad que se retiene en el suelo y hojas que caen para alimentar el ciclo. Todo eso es un sistema. Eso es exactamente lo que el pensamiento sistémico busca. Entender la vida como una red de relaciones, no como partes sueltas. ¿Qué es el pensamiento sistémico? El pensamiento sistémico es un modo de ver el mundo basado en las interconexiones. No pregunta, ¿qué es esto?, sino, ¿cómo se relaciona esto con lo demás? En la permacultura, esta forma de pensar es esencial, porque no basta con tener buenas herramientas o buenas intenciones. Hay que entender cómo afecta cada acción al conjunto. Este pensamiento rompe con la lógica mecanicista que nos enseñaron, la idea de que podemos separar, aislar y controlar. El mundo no es una máquina, es un organismo, el valor de las relaciones. En la naturaleza, lo importante no son solo los elementos, lo esencial son las relaciones entre ellos. Una gallina no solo pone huevos, también raspa la tierra, come plagas, abona con su estiércol y genera calor. Una planta de maíz no solo da alimento, da sombra, sostiene frijoles y protege el suelo. En diseño sistémico cada elemento tiene múltiples funciones, y cada función es sostenida por varios elementos. Este principio, llamado redundancia funcional, hace que el sistema sea más resiliente, más eficiente y más vivo. De pensar en cosas a pensar en flujos. El pensamiento sistémico nos entrena para ver flujos de agua, de nutrientes, de energía, de información. Donde antes veíamos un canal, ahora vemos el flujo de agua que puede ser desacelerado, infiltrado y reutilizado. Donde antes veíamos un árbol, ahora vemos una bomba solar que extrae nutrientes del subsuelo, sombra, alimento, forraje, leña, oxígeno, refugio y belleza. Un árbol es un sistema en sí mismo, pero sobre todo es parte de un sistema más grande. Ejemplo práctico. Una simple ducha. Veamos una ducha al aire libre. El pensamiento convencional diría, tiene agua, funciona, suficiente. Pero en permacultura decimos, ¿de dónde viene esa agua? ¿A dónde va después de usarse? ¿Cómo aprovechamos ese flujo? ¿Podemos redirigirla hacia un platanal para aprovechar el agua gris? ¿La sombra alrededor puede dar alimento? ¿Y si diseñamos el piso con piedras que filtran?
¿Y si cosechamos el calor con un sistema solar? Esa ducha deja de ser un objeto aislado y se convierte en una pieza de un sistema interconectado. Círculos en vez de líneas. El pensamiento lineal crea sistemas donde las cosas empiezan y terminan. Producimos, consumimos, desechamos. El pensamiento sistémico propone ciclos. Todo lo que sale de un lado entra en otro. Todo se transforma. Comemos, compostamos, cultivamos. Comemos de nuevo. Nada se pierde. Todo cambia de forma. Este enfoque permite cerrar ciclos, lo cual es crucial en la regeneración de los ecosistemas. La trampa del parche. Un pensamiento no sistémico aplica parches. Si hay plagas, usa veneno. Si hay sequía, riega más. Pero la permacultura pregunta, ¿por qué hay plagas? ¿Dónde está el desequilibrio? ¿Qué falta para que el ecosistema se autorregule? Porque si no cambias el sistema, el problema volverá. Diseñar relaciones, no cosas. Diseñar con pensamiento sistémico no es solo colocar elementos en el espacio, sino crear relaciones entre ellos. Un árbol frutal da comida. Una gallina controla insectos bajo ese árbol. Una cerca viva da sombra y estructura al gallinero. Una compostera transforma residuos en abono. Todo está conectado. El resultado no es solo eficiencia, sino armonía funcional. Es cuando el diseño se siente bien, porque todo coopera, todo fluye. Aprender a pensar como la naturaleza. La naturaleza no diseña cosas, diseña relaciones, no produce residuos, no necesita gasolina, no pone a competir a las especies, las integra. Eso es lo que nos enseña el pensamiento sistémico, y eso es lo que nos toca reaprender, pensar en conexiones, pensar en redes, pensar en regeneración. ¿Por qué es vital hoy? Porque los problemas actuales no son técnicos, son sistémicos. No basta con tener energía solar si seguimos con un modelo de sobreconsumo. No basta con cultivar orgánico si destruimos bosques para hacerlo. No basta con reciclar si seguimos produciendo lo que no necesitamos. Hay que rediseñar los sistemas. Y para eso necesitamos otra forma de ver. Pensamiento sistémico es ver la raíz, no solo el síntoma. Ver el ciclo, no solo el objeto. Ver la red, no solo el nodo. Ver cómo lo pequeño afecta a lo grande. Ver cómo lo que hacemos hoy se amplifica mañana. Pensar sistémicamente es dejar de vivir como piezas sueltas y empezar a vivir como parte del tejido vivo de la Tierra. Capítulo 9. El diseño regenerativo. Sanar la Tierra. Mientras vivimos en ella. La mayoría de los sistemas humanos actuales son extractivos. Toman más de lo que devuelven. Degradan más de lo que restauran. Pero en permacultura aspiramos a algo distinto, ser parte activa de la sanación del planeta. Y eso comienza con un principio revolucionario. Diseñar para regenerar. ¿Qué significa regenerar? Regenerar no es lo mismo que sostener. Sostener, o sustentabilidad, implica mantener el estado actual. Pero si lo actual está dañado, ¿qué sentido tiene sostenerlo? Regenerar significa mejorar. Es recuperar suelos, reforestar cuencas, reactivar comunidades, sanar aguas contaminadas y restaurar la salud del planeta. Pero también es regenerar relaciones, confianza, cultura, economía local y propósito. El cambio de paradigma, de extractores a guardianes. Hasta ahora, muchas culturas modernas han sido como consumidores sin memoria. Extraen, explotan, agotan, desechan. El diseño regenerativo propone otro rol, el de guardianes conscientes. No estamos aquí para explotar la tierra, sino para cuidarla. No como mártires, sino como co-creadores de belleza, abundancia y equilibrio. Cuando diseñamos pensando en la regeneración, la vida mejora como consecuencia de nuestra presencia. La pregunta deja de ser, ¿cómo puedo sobrevivir aquí? Y se convierte en, ¿cómo puede este lugar florecer gracias a que estoy aquí? El ciclo de daño, ¿cómo revertirlo? La degradación de un sistema, suelo, bosque, comunidad, sigue casi siempre un patrón similar. Se extrae más de lo que se devuelve. Se pierde biodiversidad. El suelo se erosiona. El agua se pierde o contamina. Las personas se desconectan del territorio. El diseño regenerativo rompe ese ciclo con decisiones concretas. En vez de deforestar, reforesta con especies nativas. En vez de drenar el agua, la infiltra y retiene. En vez de monocultivar, diversifica. En vez de extraer cultura, la honra. Diseñar con la vida como guía. El diseño regenerativo observa cómo funciona la vida y la imita.
No inventamos la regeneración. La naturaleza ya lo hace todo el tiempo. El bosque genera suelo, no lo degrada. El humedal purifica el agua, no la contamina. El ecosistema coopera, no compite hasta el agotamiento. Regenerar significa alinear nuestras acciones humanas con esos principios naturales. Ejemplos de diseño regenerativo en la práctica. Transformar una parcela erosionada en un bosque comestible, aumentando la biodiversidad. Convertir un basural comunitario en un jardín medicinal. Usar baños secos que devuelven nutrientes a la tierra en vez de contaminar el agua. Instalar sistemas de captación de agua de lluvia en comunidades sin acceso estable. Estos son actos de reconstrucción ecológica y social. Y todos están al alcance de nuestras manos. La escala importa, pero empieza por lo pequeño. Regenerar un planeta no empieza con grandes proyectos, sino con pequeños actos significativos. Cubrir el suelo desnudo, plantar una flor para los polinizadores, compostar en lugar de tirar, escuchar la historia del territorio, crear lazos con los vecinos. Lo regenerativo es escalable, puede ser un macetero o una cuenca entera. El principio es el mismo, dar más de lo que se toma. Regenerar también es cultural. Un diseño regenerativo no se limita a lo físico. También abarca revalorar los saberes ancestrales, recuperar lenguas y nombres antiguos, revivir celebraciones ligadas a los ciclos naturales, restaurar la cooperación y la economía solidaria. Porque un paisaje solo puede florecer si su cultura también florece. No es solo estética, es intención. La belleza regenerativa no es solo visual. Es funcional, simbólica, emocional. Un diseño regenerativo nos hace sentir parte de algo más grande. Cuando un lugar regenerado nos conmueve, sabemos que está vivo. Y eso genera un tipo de bienestar muy distinto al consumo. Las claves del diseño regenerativo: observa lo que está dañado, pero también lo que aún está vivo. Diseña con paciencia. Lo regenerativo no es rápido, es profundo. Piensa en ciclos largos, en generaciones, no en estaciones. Colabora. Lo regenerativo es siempre comunitario. Crea belleza funcional. Porque la belleza también es medicina. ¿Por qué importa este enfoque? Porque ya no basta con no dañar. El planeta necesita que sanemos activamente. Y la buena noticia es que podemos hacerlo. No desde la culpa, sino desde la creatividad. No desde el miedo, sino desde el compromiso amoroso con la vida. Eso es lo que significa diseñar regenerativamente. Regenerar es recordar nuestro lugar en el tejido del mundo. Y actuar cada día para que ese tejido se vuelva más fértil, más justo, más bello. Capítulo 10. Zonas y sectores. Diseñar con inteligencia y propósito. Una de las herramientas más potentes de la permacultura es el diseño por zonas y sectores. No se trata solo de ordenar el espacio. Se trata de colocar cada elemento en el lugar correcto, donde su energía se use con máxima eficiencia, donde funcione mejor con lo que lo rodea, y donde nos facilite la vida diaria. Este principio es simple, pero revoluciona la manera en que habitamos el territorio. ¿Por qué importa el orden espacial? Muchos jardines, fincas, patios o espacios urbanos se organizan de forma accidental o por costumbre, sin un propósito claro. Esto genera caminatas innecesarias, gastos de energía y tiempo, desperdicio de recursos, problemas de manejo y mantenimiento, confusión o ineficiencia. El diseño por zonas y sectores nos dice: coloca cada cosa donde tenga más sentido ecológico, energético y humano. Las zonas. ¿Cuánta atención necesita cada parte? Las zonas se organizan según la frecuencia de uso o visita. Van del centro, zona 0, hacia afuera, como círculos concéntricos. Zona 0, tu hogar. Aquí comienza todo. Es el centro de operaciones, de descanso, planificación y cuidado personal. Un hogar pensado desde la permacultura será eficiente, cómodo, productivo y consciente. Ejemplos: captura y uso eficiente del agua. Aislamiento térmico pasivo. Cocina que usa ingredientes del huerto cercano. Espacios con luz natural y plantas medicinales. Zona 1. Lo que usas todos los días. Son los espacios de manejo diario. Ejemplos: hierbas culinarias, gallinas que se alimentan con restos de cocina, compostera cerca de la puerta, área de lavado de verduras. Está diseñada para tener fácil acceso, porque lo visitarás constantemente. Zona 2. Lo que usas con frecuencia media. Aquí ubicamos cultivos que requieren cuidados semanales. Ejemplos:
Árboles frutales podados regularmente. Cama de cultivo de hortalizas de estación. Pequeños invernaderos. Estanque con peces o patos. Esta zona se conecta con la zona 1 y sigue siendo bastante accesible. Zona 3. Manejo extensivo. Requiere menos visitas, quizás semanales o mensuales. Ejemplos: cultivos de grano o raíces para almacenamiento, árboles de sombra o madera, praderas para animales que rotan, huertos más alejados, pero de gran producción. Es una zona de productividad estructural, pero no intensiva en tiempo. Zona 4. Bosque manejado. Menos intervención humana. Aquí se fomenta un ecosistema casi autónomo. Ejemplos: recolección de leña muerta, semibosques comestibles, silvopastoreo ocasional, observación de fauna silvestre. Zona 5. Naturaleza salvaje. No se toca. Es el lugar donde observamos, aprendemos y respetamos. Ejemplos: reservas de biodiversidad, refugios para polinizadores y aves, espacios de contemplación y silencio. Aunque no lo manejamos, es parte vital del diseño. Nos enseña sobre los ritmos naturales. Sectores. Cómo fluye la energía a través del espacio. Mientras las zonas se basan en nuestra frecuencia de uso, los sectores responden a fuerzas externas que atraviesan el lugar. Sol. Viento, agua de escorrentía, frío extremo, fuego, ruidos o contaminación. Vistas deseadas o indeseadas. Ejemplo: si el sol de la tarde entra por el oeste y en verano calienta demasiado la casa, diseñamos con árboles de hoja caduca en ese sector. Si el viento frío viene del sur, ponemos barreras vegetales allí. Diseñar con sectores es diseñar con respeto al entorno. ¿Por qué zonas y sectores son tan poderosos? Porque nos permiten ahorrar energía y tiempo, usar el espacio con sentido, reducir el trabajo innecesario, hacer que el diseño trabaje para nosotros, mejorar la salud del sistema en general. Este enfoque es intuitivo, pero profundo. Nos enseña que cada paso, cada acción, puede estar pensada para facilitar la vida y aumentar la abundancia. Una herramienta para cualquier escala. Zonas y sectores no solo se aplican en grandes fincas, también en terrazas o balcones, escuelas o plazas, hogares urbanos, oficinas o espacios colectivos. La clave es observar con atención y actuar con intención. Conclusión: el arte de colocar con conciencia. Una persona que diseña con zonas y sectores ya no ve su espacio como algo caótico, sino como un sistema inteligente, vivo, lleno de oportunidades. Y cada elemento se convierte en una pieza de un ecosistema más amplio, uno que nos sostiene mientras nosotros lo sostenemos a él. Diseñar es un acto de amor, y el amor, bien colocado, florece. Capítulo 11. El patrón como guía. Leer la naturaleza para imitarla. La naturaleza no es caótica, aunque así lo parezca a veces. Está tejida de patrones, formas recurrentes, estructuras que se repiten, ritmos cíclicos que dan forma a la vida. En permacultura, aprendemos a leer esos patrones y usarlos como guía para diseñar. ¿Y por qué? Porque los patrones naturales han sido refinados durante millones de años para hacer más con menos, adaptarse y perdurar. Si los imitamos con humildad y atención, nuestro diseño se vuelve más resiliente, bello y eficiente. 1. Entender qué es un patrón. Un patrón es una forma recurrente que responde a un flujo de energía o a una necesidad ecológica. Pueden ser visuales, estructurales o incluso temporales. Ejemplos: el espiral de una concha o una galaxia, el ramificado de un río o del sistema circulatorio, las ondas del viento sobre la arena, los ciclos lunares o estacionales, el patrón migratorio de aves o el ritmo menstrual. Todo en la naturaleza tiene ritmo y forma, y nada es aleatorio. 2. ¿Por qué diseñar con patrones naturales? Porque ahorramos energía y materiales. Nos alineamos con los flujos del entorno. Facilitamos el mantenimiento del sistema. Favorecemos la biodiversidad. Creamos belleza funcional, no solo decorativa. Por ejemplo, un huerto en forma de espiral no solo es bonito, permite más superficie en menos espacio, mejora la captura solar y facilita el acceso. 3. Tipos de patrones comunes en la permacultura 1. Espiral. Aparece en caracoles, remolinos, plantas como el helecho. Se usa en espirales de hierbas, diseño de senderos o acumuladores de energía. 2. Ramificación, dendrítica. Presente en nervaduras de hojas, venas, ríos, raíces. Se usa para sistemas de caminos, canales de riego, distribución de agua o energía. 3. Ondas y meandros.
Se ven en ríos, dunas, vientos sobre pastizales. Se utilizan para diseñar zanjas de infiltración, curvas de nivel o caminos suaves. 4. Red o malla. Se observa en telarañas, micelio, raíces, nervaduras. Útil en conexión de elementos, asociaciones vegetales, redes de comunicación. 5. Ciclos temporales. Estaciones, luna, migraciones. Nos enseñan cuándo plantar, podar, cosechar, descansar. 4. Patrón no es forma rígida, es estrategia. Diseñar con patrones no significa copiar una forma literal, sino entender cómo y por qué esa forma surge y se adapta. Ejemplo. Si ves que el agua fluye en forma de curva, diseña tus zanjas de infiltración siguiendo esa curva, no en línea recta. Si el viento genera ondulaciones en la vegetación, crea barreras vegetales con contornos suaves, no muros abruptos. Diseñar con patrones es pensar como agua, como viento, como raíz. 5. Aplicaciones prácticas en diseño permacultural. Huertos en espiral para aprovechar espacio y microclimas. Sistemas de riego ramificados, imitando ríos. Curvas de nivel que imitan contornos suaves del paisaje. Senderos orgánicos, que siguen la lógica del movimiento. Calendarios lunares y estaciones para planificar siembras. Diseños fractales en estructuras y distribución del espacio. 6. Belleza funcional. Los patrones no solo hacen que el diseño funcione mejor, lo hacen más bello. Y esa belleza no es decoración, es coherencia con la vida. Un diseño bello nos inspira a cuidarlo. Es legible y comprensible para quienes lo habitan. Genera bienestar y conexión emocional. Crea armonía entre humanos y entorno. 7. Observar primero, actuar después. El principio es claro. Primero observa los patrones del lugar y luego diseña con ellos, no contra ellos. Camina el terreno, siente el viento, escucha el agua, mira cómo se mueven los animales. Todo eso ya te está diciendo cómo debería organizarse el espacio. Conclusión. Del caos al orden natural. El mundo natural parece caótico solo si no lo comprendemos. Pero al observarlo con atención, vemos orden, ritmo, geometría sagrada. La permacultura nos invita a leer ese lenguaje secreto de la tierra y usarlo para crear sistemas vivos, resilientes y armoniosos. La naturaleza no hace líneas rectas, y aún así, todo lo que crea es perfecto. Capítulo 12. Energía en el paisaje. Capturar, almacenar y distribuir los flujos vitales. La permacultura es, en esencia, una danza con la energía. Pero no hablamos solo de electricidad. Hablamos de todos los flujos que mantienen viva a una comunidad. Agua, sol, viento, nutrientes, calor, sombra, trabajo humano, relaciones, biodiversidad. Este capítulo trata de cómo leer el paisaje como un sistema energético y cómo podemos capturar, almacenar y distribuir esa energía de forma eficiente y regenerativa. 1. ¿Qué es la energía en permacultura? Cuando decimos energía, hablamos de todo lo que fluye y mueve vida. Energía solar, luz, calor. Energía hídrica, lluvia, ríos, escorrentía, humedad. Energía térmica, retención de calor. Microclimas. Energía eólica, viento y ventilación. Energía biológica, trabajo humano, animales, insectos, bacterias. Energía de nutrientes, ciclos del carbono, nitrógeno, minerales. Energía social, comunidad, reciprocidad, redes humanas. El principio clave es, captura y almacena energía cuando es abundante, para usarla cuando sea escasa. 2. El agua como energía vital. El agua no solo riega, transporta nutrientes, modela el terreno, modula la temperatura y crea vida. Por eso, el diseño permacultural se centra en atrapar y aprovechar cada gota, zanjas de infiltración que frenan el agua y la infiltran en el suelo. Lagos, estanques y albercas para almacenamiento pasivo. Canales lentos y terrazas para redirigir el agua. Cobertura vegetal para evitar evaporación. Captación de agua de lluvia en techos y almacenamiento en tambores. Diseñamos el paisaje como una esponja, no como una canaleta. 3. El sol como fuente primaria. Todo comienza con el sol. Su luz y calor dan vida, orientan, calientan, activan. En permacultura, orientamos casas, cultivos y estructuras para aprovechar el sol del invierno y proteger del calor del verano. Diseñamos invernaderos pasivos, muros trombe y techos solares. Usamos árboles caducifolios para sombra en verano y sol en invierno.
Incorporamos paneles solares, pero también formas naturales de captación térmica. El sol es una energía limpia, gratuita y constante, pero requiere estrategia. FUR. El calor y la masa térmica. Los materiales absorben y liberan calor. Esto nos permite crear microclimas, mitigar heladas o evitar sobrecalentamiento. Ejemplos: un muro de piedra orientado al norte, sur en el hemisferio norte, que almacena calor durante el día y lo libera de noche. Un estanque que regula la temperatura en un huerto. Caminos de piedra o grava que calientan y secan el entorno. Vidrios y muros pintados de negro para aumentar absorción térmica. Diseñamos con calor, no contra él. 5. El viento. Fuerza que enfría y seca. El viento puede ser aliado o amenaza. Por eso es esencial observar de dónde viene el viento frío, dónde se forman corrientes secas, qué zonas necesitan más ventilación. Soluciones: cortavientos vegetales con árboles de crecimiento rápido, mallas o barreras semipermeables que reducen velocidad sin bloquear completamente. Ubicación estratégica de cultivos sensibles al viento, canales de viento para refrescar espacios en verano. El viento bien guiado mejora la salud de las plantas y regula el microclima. 6. Energía biológica, fuerza viva del sistema. No todo es físico. Hay energía en lo invisible: bacterias, lombrices, polinizadores, seres humanos, niños, abuelos. La permacultura trabaja con esa energía, alimentando el suelo para multiplicar la vida microbiana. Diseñando espacios de trabajo cercanos y accesibles para aprovechar la energía humana. Usando animales como trabajadores del sistema. Gallinas que deshiervan, patos que controlan plagas, abejas que polinizan. Todo ser vivo trae, transforma y devuelve energía al ecosistema. 7. Captura y almacenamiento. Principio esencial. Debemos crear baterías naturales, estanques de agua para el verano seco, bosques comestibles que almacenan energía en fruta, biomasa, semillas, compost y materia orgánica como baterías de fertilidad, relaciones humanas fuertes como depósitos de confianza. Cuanto más diversificado esté el sistema, más formas de energía tendremos y mejor resistiremos la escasez. 8. Diseño integrado. Energía bien distribuida. Un sistema no es eficiente si la energía se desperdicia o se concentra sin uso. Por eso, ponemos elementos que necesitan energía cerca de donde ésta fluye. Ubicamos tanques, gallineros, huertos según el pendiente, orientación solar y uso humano. Evitamos el efecto isla, elementos desconectados. Todo debe estar relacionado, alimentado y complementado. Diseñar energía es diseñar relaciones. 9. Más allá de lo físico, energía social y emocional. Una finca puede tener agua, sol y fertilidad, pero si la comunidad está rota, el sistema no prospera. Por eso, en permacultura, fomentamos la colaboración, la reciprocidad, el tiempo compartido. Cuidamos la energía emocional. Agotamiento, entusiasmo, inspiración. Promovemos estructuras que regeneren el tejido social. Círculos de cuidado, reuniones abiertas, celebraciones, intercambio. La energía humana es el corazón de todo diseño. 10. Conclusión. El arte de fluir con la vida. La permacultura es la habilidad de leer los flujos de energía del paisaje y ubicarse estratégicamente dentro de ellos. Captamos la abundancia, la almacenamos con respeto y la distribuimos con inteligencia. No controlamos la naturaleza. Aprendemos de ella, colaboramos con ella, y al hacerlo, regeneramos. Capítulo 13. Zonas y sectores. Organizar el espacio según la frecuencia y el flujo. En permacultura, uno de los conceptos más poderosos y revolucionarios es el diseño mediante zonas y sectores. Es una forma de pensar el espacio no como un plano rígido, sino como un organismo vivo que se mueve, respira, necesita, responde. A través de este principio, aprendemos a ubicar estratégicamente cada elemento del sistema según dos factores clave. Zonas, qué tan seguido lo usamos o visitamos. Sectores, qué energías externas entran al terreno y cómo las podemos aprovechar o bloquear. 1. Pensar como un sistema, no como un plano. Antes de la permacultura, mucha gente diseñaba sus fincas o jardines como si fueran dibujos de arquitectos, todo por estética o intuición, pero sin considerar los flujos reales del día a día. La permacultura rompe con esa rigidez y se pregunta, ¿dónde camino más todos los días?
¿Qué elementos necesito tener cerca de la cocina? ¿Dónde entra más viento o más sol? ¿Cómo uso mi propia energía física con inteligencia? Así nace un diseño funcional, vivo, eficiente. 2. Las zonas. Diseñar desde el corazón del sistema. Las zonas van desde el centro, más usado, hacia la periferia, menos usado. Van del cuidado diario al manejo ocasional. Y sobre todo, están diseñadas para minimizar el esfuerzo humano. Las zonas clásicas en permacultura son: zona 0, el núcleo humano, casa, vida interior. Cocina, dormitorio, baño. Aquí empieza el diseño, desde nuestra mente, cuerpo y hogar. Es donde tomamos decisiones, descansamos, cocinamos, nos organizamos. Si no cuidamos la zona 0, nosotros mismos, el resto del sistema se desbalancea. Zona 1, cuidado diario, lo que visitamos varias veces al día. Huerto de hierbas y hortalizas frescas. Compostera de cocina. Gallinas si son parte de la rutina diaria. Invernadero o semillero. Aquí va todo lo que requiere atención cotidiana. Mientras más cerca esté, más eficiente será su manejo. Zona 2. Manejo frecuente, varias veces por semana, árboles frutales. Hortalizas perennes, gallinero grande, estanques pequeños. Lombriceras o compost en segunda fase. No necesitan estar al lado, pero sí accesibles. Es una zona de producción media y cuidado regular. Zona 3. Producción extensiva, poco mantenimiento. Cultivos en gran escala, maíz, papa, trigo. Pastizales. Bosques comestibles maduros. Reservas de agua grandes. Infraestructura secundaria. Se visita ocasionalmente y requiere diseño inteligente para no gastar energía innecesaria. Zona 4, silvicultura y recolección silvestre. Bosque nativo manejado. Extracción de leña, hongos, frutas silvestres, senderos de observación. Espacios de vida para fauna. Zona más salvaje, pero aún con cierta interacción humana respetuosa. Zona 5. Naturaleza pura. Observación y contemplación. No intervención. Reserva para la biodiversidad. Observación de la vida silvestre. Aprendizaje pasivo y respeto. Aquí se gesta el alma del sistema. Es la universidad viva del ecosistema. 3. Sectores, flujos que atraviesan el lugar. Mientras que las zonas dependen de nosotros, los sectores dependen del entorno natural. Diseñamos sectores para aprovechar o protegernos de energías externas. Sol. ¿Desde dónde sale y se pone? ¿Qué zonas reciben más luz? Viento. ¿Cuál es el viento frío del invierno? ¿Dónde crear cortavientos? Agua. ¿Dónde fluye la escorrentía? ¿Dónde infiltrar o retener? Incendios. ¿Qué áreas están en riesgo? ¿Qué barreras naturales podemos usar? Vistas. ¿Dónde están los mejores paisajes? ¿Qué quieres resaltar o proteger? El sector es como el clima. No puedes moverlo, pero puedes bailar con él. 4. ¿Cómo se combinan zonas y sectores? El diseño inteligente en permacultura superpone zonas y sectores como capas de información. Así decidimos, por ejemplo, que el huerto, zona 1, esté donde hay más sol en invierno, sector solar. Que la compostera no reciba vientos fríos, ni esté cerca de la cocina, sector de viento. Que la zona de gallinas no esté en la bajada del agua, sector hídrico. Que la zona 5 esté en el extremo más tranquilo y poco intervenido del terreno. Así logramos un sistema eficiente, armonioso y adaptado. 5. Las zonas también aplican a la vida urbana. Este principio no es solo para fincas rurales. También sirve en un departamento. Zona 0 es tu interior. Zona 1 el balcón. Zona 2 la terraza común. Zona 3 el parque cercano. Una comunidad. Zonas de reunión. Zonas de cultivo. Zonas de tránsito. Zonas de descanso. Un negocio. ¿Qué procesos requieren más atención? ¿Qué recursos se usan con más frecuencia? Donde hay flujo, hay zonas. Donde hay energía externa, hay sectores. 6. Beneficios de este diseño. Ahorra tiempo y energía humana. Reduce el mantenimiento y desgaste. Aprovecha los recursos naturales con inteligencia. Hace visible lo invisible. Los flujos. Mejora la resiliencia del sistema. Refuerza la conexión entre lo humano y lo natural. 7. Conclusión. Vivir desde el centro hacia la periferia. Diseñar por zonas y sectores no es solo ordenar el espacio. Es comprender cómo nos movemos en el mundo, cómo nos relacionamos con la naturaleza y cómo cuidamos nuestra energía. Cuando ponemos lo importante cerca, lo que necesita distancia lejos, y observamos las fuerzas externas,
Creamos lugares que se sienten como hogar, lugares vivos, coherentes, sabios. Capítulo 14. El principio de múltiples funciones. Cada elemento debe servir a más de un propósito. En un sistema vivo como lo es la permacultura, la eficiencia no se mide por la cantidad de cosas que tenemos, sino por la cantidad de funciones que cumple cada cosa. Un bancal elevado que solo produce lechugas es solo eso, un productor de lechugas. Pero un bancal que además retiene agua, mejora la vida microbiana del suelo, sirve de barrera contra el viento, embellece el paisaje, educa a niños, es un elemento multifuncional. Y eso, en permacultura, es una joya de diseño. En este capítulo, vamos a sumergirnos en este principio poderoso. Cada elemento debe cumplir múltiples funciones. 1. ¿Por qué pensar en múltiples funciones? La naturaleza no desperdicia. Una hoja no solo es verde, captura luz, excreta agua, filtra aire, sirve de alimento, cae y enriquece el suelo. Cada parte cumple múltiples roles, y esa redundancia funcional hace que los ecosistemas sean resilientes. La permacultura toma este principio y lo aplica al diseño humano. Si algo falla, que no se caiga todo el sistema. Si algo está, que sirva en más de una dirección. Esto minimiza insumos externos, reduce desperdicio y refuerza la interconexión. 2. Ejemplos clásicos de elementos con múltiples funciones. Un árbol frutal bien ubicado puede producir alimento, fruta, dar sombra, control de temperatura, servir de cortaviento, crear hábitat para aves e insectos, actuar como barrera visual o sonora, capturar carbono, embellecer el espacio, generar biomasa para compost o cobertura. Una gallina puede producir huevos, producir carne, comer restos orgánicos, fertilizar el suelo con su estiércol, controlar plagas, insectos, larvas, rascar el suelo y airearlo. Enseñar a niños sobre la vida y el alimento. Un cobertizo o estructura puede almacenar herramientas, captar agua de lluvia en su techo, tener un muro orientado al sol con trepadoras comestibles, servir como refugio de animales en lluvia, actuar como pantalla para desviar vientos. 3. Diseñar con esta lógica desde el inicio. Uno de los errores comunes al diseñar es pensar, ¿dónde pongo el gallinero? Y la permacultura responde, ¿qué funciones quiero que cumpla ese gallinero, además de guardar gallinas? Al aplicar este principio desde el diseño inicial, se logra que cada elemento aporte más de lo que cuesta mantener, se conecte con otros elementos, cumpla funciones visibles y ocultas, sea parte de una red funcional. 4. Un sistema inteligente funciona como una red sinérgica. Imagina una tela de araña. Si tocas un hilo, todo vibra. En permacultura, cada elemento debe estar conectado con al menos otros 3. Así, si uno falla, los otros sostienen. La multifuncionalidad también crea resiliencia. Por ejemplo, un estanque puede dar agua a las plantas, reflejar luz a un invernadero, criar peces, dar hábitat a ranas que comen mosquitos, moderar la temperatura, almacenar agua para incendios y ser zona de belleza. No se trata de acumular cosas, sino de entrelazarlas. 5. Observa antes de agregar. El deseo de hacer más puede tentarnos a llenar el espacio. Pero la pregunta no es, ¿qué más puedo meter aquí?, sino, ¿cómo puede este mismo elemento hacer más? A veces, cambiar su forma, su ubicación o la manera de interactuar con otros elementos puede multiplicar sus funciones. 6. En espacios pequeños, también aplica en un balcón urbano. Una jardinera puede ser comestible, aromática, repelente de insectos, educativa y bella. Una pared puede servir de soporte para enredaderas comestibles, reflectar luz, almacenar calor y sostener macetas verticales. Una mesa puede ser banco, estantería de cultivo y superficie de trabajo al mismo tiempo. No necesitas un terreno enorme, solo necesitas diseñar con visión sistémica. 7. Herramientas prácticas para aplicar este principio. Tabla de funciones. Al diseñar, hacer una lista de elementos y anotar qué funciones cumplen. Mapa de conexiones. Dibujar cómo cada elemento se conecta con los demás. Análisis de coste-beneficio. Elegir elementos que tengan más beneficios que costos. Rotulación en el lugar. Usar etiquetas temporales para probar diferentes ubicaciones y relaciones. 8. Funciones no visibles también importan. Además de lo físico, también hay funciones ecológicas, sociales, emocionales, educativas. Por ejemplo, un espacio de reunión puede fortalecer la comunidad,
Una compostera puede enseñar sobre ciclos de vida. Un estanque puede calmar el estrés y dar lugar a la contemplación. El diseño no es solo técnico, es también poético. 9. Conclusión: abundancia desde la simplicidad. Cuando cada elemento hace más de una cosa, el sistema entero hace más con menos. El diseño se vuelve más bello, más funcional, más resistente y más humano. El mundo natural ya lo hace. La pregunta es: ¿podemos, como diseñadores, aprender a imitar esa inteligencia orgánica? En la permacultura, no buscamos llenar el espacio con objetos. Buscamos llenar el lugar de relaciones significativas. Capítulo 15. Cada función cubierta por múltiples elementos. Diseñar para la resiliencia. Si el capítulo anterior nos enseñó que cada elemento debe cumplir varias funciones, este principio da la vuelta al tablero. Cada función esencial del sistema debe estar cubierta por varios elementos distintos. Esta es una regla de oro en la permacultura. No dependas de una sola fuente para algo importante, porque si esa fuente falla, todo el sistema tambalea. ¿Por qué diseñar con redundancia funcional? La naturaleza no apuesta a un solo caballo. Las abejas no son las únicas que polinizan. Lo hacen también mariposas, murciélagos, moscas, aves. Las raíces no son la única forma de absorber agua. También lo hacen las hojas en ambientes húmedos. Este principio nos enseña a no depositar todo el peso en un solo punto de falla. En otras palabras, diseñamos sistemas con respaldo. ¿Qué significa cubrir una función por varios elementos? Veamos algunas funciones vitales y cómo podrían asegurarse por más de una vía. Función: producción de alimento, árboles frutales, perennes. Huerto estacional, anuales. Gallinas, proteína y huevos. Hongos comestibles en troncos, plantas silvestres comestibles. Jardines acuáticos con plantas como el loto o el berro. Función: disponibilidad de agua. Recolección de agua de lluvia desde techos, pozos o norias. Estanques de retención. Mulching, para retención en el suelo. Swales, zanjas niveladas. Agua gris reciclada para riego. Función: clima y temperatura confortables, árboles de sombra. Muros térmicos, adobe, botellas, roca. Orientación del diseño a favor del sol. Cortinas vegetales para bloquear viento. Techos verdes y paredes vivas. Función: producción de materia orgánica para el suelo, composteras. Gallinas y animales que fertilizan. Cobertura vegetal viva, abonos verdes. Árboles podados regularmente. Hojas caídas del bosque o setos. 3. Redundancia no es exceso, es estrategia. Hay una diferencia entre tener 5 generadores porque sí y tener 5 maneras distintas y simples de lograr la misma función. La redundancia en permacultura no busca más consumo ni acumulación, sino más estabilidad. Se trata de preguntarnos: ¿qué pasa si esto falla? ¿Quién o qué lo respalda? Aplicar este principio al diseño familiar y comunitario. Este principio no solo aplica a huertas o sistemas naturales, también aplica a la vida cotidiana. Alimentación en una familia, huerta en casa, ferias locales o mercados de trueque, conservas y deshidratados para el invierno, recolección de silvestres o intercambio con vecinos. Almacén comunitario. Educación en comunidad, escuelas formales, talleres prácticos vecinales, aprendizaje entre generaciones, aprendizaje por observación directa de la naturaleza, acceso digital compartido a bibliotecas de conocimiento libre, energía en casa, paneles solares, estufa de leña eficiente, calentador solar de agua, iluminación solar portátil, ventanas bien orientadas que dan luz y calor. 5. Un sistema resiliente es como una red de seguridad. En el mundo moderno, nos acostumbramos a depender de un solo proveedor, una sola tienda, una sola red. Eso es fragilidad. Un sistema de permacultura imita a los bosques. Nada depende de una sola cosa. Todo se respalda, todo se reequilibra. La diversificación funcional asegura que si un componente cae, otro tome el relevo. 6. ¿Cómo diseñar siguiendo este principio? Haz una lista de funciones vitales: comida, agua, energía, fertilidad, refugio, educación, salud. Escribe todos los elementos que contribuyen a cada una. Identifica puntos de vulnerabilidad. Diseña nuevas conexiones, nuevas soluciones. 7. Ejemplo aplicado en un pequeño jardín urbano. Supongamos que tienes un patio de 5 x 5 metros. ¿Cómo aplicar el principio? Alimento,
macetas con hortalizas, espiral de hierbas, árboles enanos, agua, barril de recolección de lluvia, riego por goteo con botella, acolchado, fertilidad, lombricera, compost de cocina, hojas del árbol vecino, energía, panel solar pequeño para una lámpara, reflector natural hacia una pared blanca. Nada depende de una sola fuente. Todo se respalda. 8. Este principio refuerza al anterior los dos principios. Un elemento, múltiples funciones y una función, múltiples elementos, son como un tejido cruzado. Uno aporta eficiencia. El otro, resiliencia. Diseñar así es diseñar para la vida. 9. En la naturaleza esto es lo normal. En un bosque, el agua viene de lluvia, niebla, humedad del suelo, ríos subterráneos. El alimento para un ciervo puede venir de corteza, ramas bajas, frutos caídos. La sombra viene de hojas, nubes, relieve, musgos. No hay una sola fuente para nada. Todo está respaldado. 10. Conclusión. No pongas todos los huevos en una sola canasta. Este principio nos prepara para un mundo en cambio. No solo climático o ecológico, también económico, social, emocional. Un sistema diversificado y redundante es más adaptable, más sabio, más vivo. Porque cuando una pieza falta, la vida encuentra otra vía. Y ese es, en última instancia, el diseño al que aspiramos. Capítulo 16. Diversidad. La clave del equilibrio natural. En la naturaleza, la diversidad no es un lujo, es una estrategia de supervivencia. Donde hay muchos tipos de vida coexistiendo, el sistema se equilibra mejor. Donde todo es uniforme, el sistema es más frágil y susceptible al colapso. Este principio de la permacultura nos invita a mirar más allá del monocultivo, más allá de lo uniforme, más allá de lo simple, porque lo diverso es lo fuerte, y lo fuerte es lo resiliente. 1. ¿Qué significa diversidad en permacultura? La diversidad no se limita a tener muchas especies distintas. Va mucho más allá. Diversidad de especies, plantas, animales, microorganismos. Diversidad de funciones, polinizadores, fijadores de nitrógeno, controladores de plagas. Diversidad de ciclos de vida, plantas perennes, anuales, de crecimiento lento. Diversidad cultural, saberes tradicionales, técnicas locales, cosmovisiones. Diversidad de soluciones, varias formas de resolver el mismo problema. Este principio nos recuerda que no hay una sola forma correcta de hacer las cosas, sino muchas formas valiosas que se complementan. Tú. ¿Por qué es tan importante la diversidad en un diseño permacultural? Porque crea resiliencia, abundancia y belleza. Si una especie falla, otras toman el relevo. Si aparece una plaga, no destruye todo el sistema. Se forman interacciones positivas. Una especie beneficia a otra. El sistema se autorregula mejor. Y porque la diversidad no es solo ecológica, también es social y emocional. Aprendemos más cuando escuchamos otras voces. Creamos sistemas más justos cuando incluimos a más personas. Nos sentimos más vivos cuando todo a nuestro alrededor también vibra en diversidad. 3. Diversidad como herramienta de control natural. En un huerto con una sola especie, si llega una plaga específica, arrasa con todo. Pero si tienes un policultivo, varias especies mezcladas, las plagas tienen menos oportunidad de expandirse. Aparecen enemigos naturales, mariquitas, avispas, aves, ranas. Las plantas se protegen unas a otras. Ejemplo, plantar albahaca cerca de tomates repele insectos. El maíz da sombra a zapallos y el zapallo cubre el suelo con sus hojas. La diversidad es sinergia viviente. 4. Más diversidad, más alimento. Un jardín diverso no solo es más bello, también es más nutritivo. Puedes cosechar frutas, hojas, raíces, flores, semillas y hongos. La dieta se vuelve más rica y completa. Se extiende la temporada de cosecha, porque cada planta tiene su momento. Incluso en un espacio pequeño, si eliges bien las especies, puedes tener todo el año algo fresco para comer. 5. La diversidad enseña, estimula y conecta. Cuando tienes un sistema diverso, observas más relaciones y patrones, aprendes constantemente, sientes más curiosidad, hay más espacio para la sorpresa. La diversidad convierte el jardín en una escuela viva. Cada rincón enseña algo. 6. Diversidad también en lo estructural. No todo es planta o animal. La diversidad de estructuras también importa. Espacios altos y bajos, zonas húmedas y secas, refugios de piedra, madera, barro, hojas, microambientes creados por muros, árboles, sombras y formas. Esto atrae más biodiversidad,
que a su vez enriquece el sistema. 7. Diversidad en las personas. Un sistema de permacultura no vive solo en la tierra, vive también en quienes lo habitan. Un grupo humano diverso es más sabio, más creativo, más fuerte. Diferentes edades, géneros, experiencias, personas con saberes tradicionales, conocimientos técnicos y visiones nuevas. Espacios donde todos aportan desde lo que son. Un ecosistema sano necesita diversidad humana. 8. ¿Cómo cultivar más diversidad? Aquí algunas estrategias prácticas. Mezclar plantas en lugar de sembrar en hileras monoespecie. Incluir plantas nativas junto a las cultivadas. Dejar crecer malezas comestibles que nutren el suelo. Incorporar refugios para insectos, aves y reptiles. Rotar cultivos y combinar especies complementarias. Invitar a personas diversas a participar en el diseño y manejo del espacio. 9. La diversidad necesita libertad. No puedes forzar la diversidad. Tienes que crear las condiciones para que emerja. No intervenir en exceso. Observar y dejar espacios en blanco. Dejar que la vida explore, pruebe, se equivoque y regrese. Aceptar el desorden momentáneo como parte del proceso. La diversidad se construye en el tiempo y el respeto. 10. Conclusión. La diversidad es una danza viva. Un sistema diverso se parece más a un bosque que a una fábrica, más a un concierto que a una línea de producción. Donde hay diversidad, hay resiliencia. Donde hay diversidad, hay aprendizaje. Donde hay diversidad, hay posibilidad de futuro. La permacultura no busca uniformidad. Busca tejidos vivos, con múltiples colores, ritmos y formas. Porque cuando la vida se expresa en muchas voces, es entonces cuando canta más fuerte. Capítulo 17. Integrar en lugar de segregar. Diseñando comunidades vivas. En la naturaleza todo está integrado. No existen partes separadas. El agua fluye hacia donde es necesaria. Los insectos colaboran con las flores. Las raíces se entrelazan bajo tierra. Todo coopera, interactúa y evoluciona en conjunto. La permacultura toma esta sabiduría y la transforma en un principio clave de diseño. Integra, no segregues. Diseña conexiones, no compartimentos. Fomenta relaciones, no jerarquías rígidas. Diseña para la comunidad, no para el aislamiento. 1. ¿Qué significa integrar en permacultura? Significa diseñar pensando en las relaciones funcionales entre los elementos, no en su separación. No basta con tener plantas, animales, estructuras y personas en un mismo lugar. Lo importante es cómo se relacionan entre sí. Ejemplos. Una gallina no solo da huevos. También fertiliza, limpia restos orgánicos y controla plagas. Un árbol no solo da sombra. También frena el viento, atrae aves y protege cultivos más delicados. Un ser humano no es solo mano de obra. Es creatividad, conocimiento, vínculo y cultura. Diseñar integrando significa mirar el sistema como un tejido vivo, no como un catálogo de partes. 2. La importancia de las relaciones entre elementos. Cuando los elementos se conectan bien, el sistema necesita menos energía externa. Se reducen residuos y se aprovechan mejor los recursos. Se generan sinergias inesperadas. Hay menos mantenimiento porque el sistema se autoajusta. Un diseño integrado es como una buena orquesta. Cada instrumento es importante, pero lo que emociona es cómo suenan todos juntos. 3. Herramientas para integrar elementos. Para integrar elementos en permacultura usamos principios como ubicación relativa. Colocamos los elementos cerca de donde se necesitan. La compostera cerca de la cocina. Funciones múltiples. Cada cosa debe cumplir más de un rol. Un estanque que da agua, regula temperatura y atrae fauna útil. Elementos redundantes, más de una forma de hacer una misma función. Recolectar agua de lluvia plus tener pozo plus zanjas. Estas herramientas permiten que el sistema fluya, se conecte y se sostenga solo. 4. Integrar personas y naturaleza. No se trata solo de integrar plantas y animales, también debemos reintegrarnos nosotros como seres humanos en la red de la vida. Esto implica trabajar junto a la tierra, no sobre ella. Diseñar espacios donde el ser humano nutre el sistema y no lo agota. Recordar que somos parte del ecosistema, no sus dueños. Crear comunidades donde todos los miembros, humanos, animales, vegetales, tengan un rol y sean escuchados. 5. Contra la cultura de la fragmentación. El mundo moderno separa todo. El trabajo del hogar, lo emocional de lo racional,
la producción de la conservación, lo urbano de lo natural, el saber técnico del saber ancestral. La permacultura propone volver a coser esas divisiones, diseñar una vida en la que todo esté conectado, donde lo que comes está ligado a lo que cultivas. Tu salud depende del entorno. El conocimiento se comparte y se mezcla. Las personas no se aíslan, se acompañan. 6. Ejemplos de integración en diseño práctico. Plantar flores entre los cultivos. Alimento, belleza, polinización y protección. Espacios donde gallinas, humanos y árboles comparten sin conflictos. Cocinas exteriores con techos verdes y paredes vivas. Senderos diseñados para llevar agua y personas al mismo tiempo. Zonas de encuentro comunitario dentro del huerto o el bosque comestible. Todo está pensado para crear conexiones útiles. 7. Integración social y emocional. Un sistema permacultural sano también integra corazones, espacios para conversar, descansar, celebrar, rituales y costumbres compartidas, toma de decisiones participativa, reconocimiento de las diferencias como fortalezas. Donde hay integración social, la tierra florece más fuerte. 8. Obstáculos y oportunidades al integrar. Integrar no siempre es fácil, requiere tiempo y paciencia, escucha activa, flexibilidad ante el cambio, soltar el control y permitir que emerjan nuevas formas. Pero cada vez que logramos unir lo que estaba separado, el sistema se hace más fuerte, más humano, más sabio. 9. Integrar no significa mezclar todo al azar. Integrar con sabiduría no es lo mismo que mezclar sin sentido. Significa entender qué necesita cada elemento y con quién se lleva bien. Como en una buena comunidad, no se trata de forzar relaciones, sino de facilitarlas. El diseño se convierte en un acto de mediación y escucha profunda. 10. Conclusión. Todo pertenece. Cuando diseñamos para integrar, el mundo se vuelve más completo. Dejamos de ver cosas sueltas y empezamos a ver sistemas, ritmos, relaciones, armonías. La permacultura nos enseña que nada sobra, nada está de más. Todo, absolutamente todo, puede encontrar su lugar. Y en un mundo que fragmenta, integrar es un acto radical de amor. Capítulo 18. Usar soluciones pequeñas y lentas. El poder del ritmo natural. Vivimos en una era de lo instantáneo. Lo que no es rápido parece ineficiente. Lo que es pequeño parece insignificante. Y sin embargo, la naturaleza, maestra de la resiliencia, no se apura y nunca desperdicia. La permacultura nos invita a desaprender la urgencia y a volver a confiar en los procesos pequeños y lentos. Lo pequeño es hermoso, lo lento es sostenible. Este principio nos recuerda que las soluciones más duraderas son las que respetan el ritmo de la vida. 1. ¿Qué significa usar soluciones pequeñas y lentas? Significa diseñar pensando a escala humana, a ritmo natural y con recursos que tenemos al alcance. No se trata de evitar el cambio, sino de acompañarlo con paciencia y conciencia. En lugar de plantar 300 árboles en un día, planta 3 por semana y cuídalos bien. En vez de gastar en una mega instalación solar, empieza con una cocina solar casera. En lugar de cambiar todo el jardín en un fin de semana, transforma una cama de cultivo por temporada. Lo lento no es pereza, es profundidad. Lo pequeño no es poco, es accesible, adaptable y cercano. 2. La lógica del crecimiento natural. Una semilla no da fruto en 2 días. Un bosque se forma capa por capa, generación tras generación. Las relaciones duraderas, tanto en la naturaleza como en la sociedad, se tejen con tiempo. Cuando imitamos ese ritmo, nuestras decisiones se vuelven más sabias y sostenibles. 3. Razones por las que lo pequeño y lento funciona. Es más fácil de adaptar. Si algo no funciona, puedes cambiarlo sin grandes pérdidas. Permite observar y corregir. El cambio gradual permite aprender del proceso. Es más accesible. No necesitas grandes recursos para comenzar. Fortalece la resiliencia. Construyes un sistema que crece desde la raíz, no desde la superficie. Un diseño pequeño y lento es como una escalera firme en vez de un trampolín inestable. 4. Aplicaciones prácticas del principio. Crear una compostera pequeña antes de diseñar un centro de reciclaje. Iniciar un huerto en macetas antes de cultivar en toda la parcela. Construir una cabaña pequeña y eficiente antes de edificar una casa grande. Recolectar agua de una canaleta en bidones antes de diseñar una cisterna enterrada.
Caminar el terreno durante un año antes de hacer cambios mayores. 5. Reparar antes que reemplazar. La cultura actual desecha lo que no funciona rápido. La permacultura propone arreglar, modificar y reutilizar. Reparar una manguera rota en lugar de comprar otra. Adaptar ropa usada para jardinería. Aprovechar herramientas viejas con nuevos mangos. Reforzar estructuras antes que derribarlas. La lentitud también implica cuidar lo que ya existe. 6. Evolución por acumulación de acciones pequeñas. Muchos de los cambios más transformadores nacen de gestos cotidianos. Sembrar un poco cada día. Hablar con un vecino y compartir semillas. Hacer tu propia comida. Documentar tu aprendizaje y compartirlo. Estas acciones, al repetirse en el tiempo, cambian la cultura local. 7. Escalar sin perder el alma. Uno de los mayores riesgos al escalar soluciones es perder su esencia. Por eso, la permacultura apuesta por redes de pequeños sistemas conectados en vez de grandes sistemas centralizados. Múltiples huertos comunitarios mejor que una gran plantación. Muchas casas eficientes en energía en vez de un parque industrial. Pequeños grupos de aprendizaje en lugar de una escuela masificada. Así, si una parte falla, el sistema sigue. La descentralización es más resiliente. 8. Lo lento crea vínculos al IR, más despacio. Observamos mejor. Conectamos más profundamente. Aprendemos de la tierra y de nosotros mismos. El tiempo lento permite tejer relaciones reales con el lugar, con las personas, con el proceso. Y eso es algo que ninguna solución rápida puede ofrecer. 9. Lo pequeño se puede cuidar mejor. Un sistema pequeño permite cuidarlo con detalle, personalizarlo, ajustarlo según las estaciones, enseñarlo con mayor profundidad. En permacultura, muchas veces menos es más, porque lo que realmente importa es la calidad de las relaciones, no la cantidad de cosas. 10. Conclusión. Honrar el ritmo de la vida. La permacultura no se trata de hacer todo de una vez, ni de llegar más rápido. Se trata de crear algo que dure, que nutra, que inspire. En un mundo que nos empuja al apuro, diseñar con calma, construir con paciencia, y confiar en lo pequeño es un acto revolucionario. El río llega al mar no por su fuerza, sino por su constancia. Capítulo Ninetín. Valorar la diversidad, la fuerza de lo distinto. Uno de los principios más profundos de la permacultura es este. La diversidad no solo enriquece el ecosistema, sino que lo protege y lo fortalece. Allí donde la agricultura industrial persigue la homogeneidad, una sola especie, un solo objetivo, un solo tipo de semilla, la permacultura responde con la riqueza de lo variado. Múltiples especies, múltiples funciones, múltiples formas de vivir, de comer, de relacionarse con la tierra. Valorar la diversidad no es un adorno filosófico, es una estrategia ecológica, cultural y ética de supervivencia. 1. ¿Por qué la diversidad es fundamental? Porque los ecosistemas diversos son más resilientes. Si una plaga ataca, otras especies resisten, más productivos. Distintas plantas aprovechan distintos recursos del suelo, más equilibrados. Atraen insectos benéficos y dispersan presiones. Más bellos y ricos. Ofrecen alimentos, medicinas, sombra, hábitat, flores, aromas. La diversidad distribuye los riesgos y multiplica las posibilidades. 2. Monocultivos. El error de lo uniforme. En un monocultivo, el suelo se agota rápidamente, las plagas se expanden sin control, se vuelve dependiente de fertilizantes y pesticidas. El ecosistema colapsa si una sola variable falla. Es como construir una casa sobre una sola pata. En cambio, un sistema diverso se parece más a una red. Si un hilo se corta, los demás sostienen. 3. Diversidad vegetal. Más que solo variedad. La permacultura busca diversidad funcional, no solo visual. Por ejemplo, árboles altos que den sombra, arbustos que fijen nitrógeno, plantas rastreras que cubran el suelo, flores que atraigan polinizadores, hortalizas de raíz, fruto y hoja. Cada planta cumple un rol único, y juntas forman un sistema más completo que la suma de sus partes. FUR, biodiversidad animal. La presencia de insectos, aves, reptiles, ranas, lombrices y mamíferos pequeños mejora la salud del ecosistema. Las abejas y mariposas polinizan, las lombrices airean el suelo, las aves y sapos controlan plagas. Las gallinas abonan mientras escarban. Cada criatura, incluso las no útiles para nosotros, tiene un papel. En la naturaleza, nadie sobra. 5. Diversidad humana y cultural.
La permacultura no solo es biodiversidad ecológica, sino también humana. Diversidad de saberes, campesinos, científicos, indígenas, técnicos. Diversidad de edades, abuelos, niños, jóvenes, adultos. Diversidad de visiones, lo urbano, lo rural, lo espiritual, lo técnico. Diversidad de formas de vida, comunidad, familia, individualidad. Un proyecto permacultural florece cuando honra las diferencias y teje puentes entre ellas. 6. La clave, integración y cooperación. La diversidad por sí sola no basta. Debe estar bien integrada. No se trata de juntar muchas plantas al azar, sino de diseñar cómo se relacionan, cuál da sombra a cuál protege del viento, cuál enriquece el suelo que la otra agota, quién atrae al insecto que el otro necesita, qué alimento para qué estación. Diversidad bien pensada equals estabilidad y abundancia. 7. Microclimas, suelos, alturas. Diversidad del lugar. La tierra no es uniforme. Un sector puede ser más húmedo, otro tener sombra más tiempo, otro más pedregoso o inclinado. Aprovechar esa diversidad natural en lugar de combatirla es parte del diseño consciente. Plantar especies amantes de la humedad en los bajíos, colocar árboles resistentes al viento en las cumbres, usar zonas soleadas para plantas termófilas. El terreno te habla, escúchalo, diseña con su diversidad, no contra ella. 8. Diversidad de tiempos y ciclos. En permacultura también se valora la diversidad temporal. Algunas plantas germinan rápido, otras lentamente. Unas son anuales, otras perennes. Hay cultivos de invierno, de verano, de transición. Esto permite una producción constante, escalonada y estable, como una orquesta donde cada instrumento entra a su tiempo. 9. Aplicaciones concretas. Plantar huertos multiestrato en vez de monocultivos. Usar asociaciones de cultivo, como maíz, porotos y zapallo. Criar animales distintos con funciones complementarias. Diseñar espacios donde diferentes culturas compartan saberes y semillas. Crear ferias de intercambio, talleres multilingües, cocinas comunitarias. La diversidad se practica, se celebra, se cultiva. 10. Conclusión. Diversidad como camino hacia la vida plena. Valorar la diversidad no es solo ecológico, es profundamente político, espiritual y social. Es decir, sí a las diferencias que enriquecen, sí a la vida en todas sus formas, sí a un mundo donde quepamos todos y todas, humanos y no humanos. Cuanto más diversa es una red, más fuerte se vuelve. La permacultura nos recuerda que la diversidad no es un lujo, es la base de la vida resiliente. Capítulo 20. Usar los bordes y valorar lo marginal. Donde nace la vida. Uno de los principios más hermosos y reveladores de la permacultura es este. Los bordes son zonas fértiles, dinámicas y llenas de potencial. Lo marginal, aquello que la cultura dominante desprecia, ignora o subutiliza, es a menudo el lugar donde ocurren las transformaciones más profundas. La naturaleza no es cuadrada. Sus formas se expanden, se curvan, se entrelazan. Donde dos ecosistemas se encuentran, como la orilla de un río y un bosque, el borde entre pradera y monte, o el límite entre sombra y sol, ocurre algo poderoso. Surge una biodiversidad explosiva. 1. ¿Qué son los bordes? Los bordes son zonas de transición entre dos elementos distintos. Ejemplos: el borde entre el agua y la tierra, riberas; el límite entre sombra y luz; el margen entre lo construido y lo salvaje; la frontera entre lo conocido y lo nuevo. Son lugares donde interactúan fuerzas diferentes, y por eso emergen posibilidades. En términos ecológicos, los bordes albergan más especies y producen más biomasa que los ecosistemas internos. Tú, ¿por qué usar bordes en el diseño permacultural? Porque son zonas de mayor fertilidad, tienen acceso a recursos múltiples, aumentan la resiliencia del sistema, fomentan la interacción entre elementos, crean espacios para experimentar y observar. Al diseñar con bordes, maximizamos la vida. Donde otros ven límite, la permacultura ve oportunidad. 3. Ejemplos concretos en la naturaleza. Un manglar, borde entre río y mar, riquísimo en vida, crucial para especies y reproducción. Una ribera, suelo fértil, plantas silvestres, insectos, anfibios. El claro de un bosque. Donde entra la luz, surgen brotes, flores y polinizadores. El borde de un estanque. Zona de plantas acuáticas, insectos, aves. Estos bordes no son franjas vacías,
son zonas de máxima vitalidad. 4. Cómo crear bordes productivos en tu espacio. Diseñar caminos curvos, en vez de rectos, aumentando superficie de interacción. Crear estanques con formas irregulares y vegetación alrededor. Hacer bancales en forma de espiral o herradura, que mezclen condiciones. Colocar cultivos al borde de zonas sombreadas, aprovechando el microclima. Integrar zonas silvestres en los márgenes del huerto. En lugar de separar lo salvaje y lo domesticado, lo seco y lo húmedo, la permacultura invita a fundir, entrelazar, convivir. 5. Valorar lo marginal, lo que otros descartan. Este principio tiene una segunda lectura. Valorar lo que está al margen social, económico o culturalmente. Las personas ignoradas o invisibilizadas, las prácticas antiguas olvidadas, las especies silvestres no productivas, las ideas alternativas que no encajan en la lógica dominante. La permacultura es un refugio y un reconocimiento. Lo marginal no es inferior, es fuente de resiliencia, diversidad y transformación. 6. Pensamiento de borde, donde ocurre la innovación. En los márgenes de los sistemas, ya sean naturales, sociales o de pensamiento, es donde más fácilmente aparecen las ideas nuevas, porque hay menos control y rigidez, hay mezcla de culturas, saberes y perspectivas, hay libertad para probar sin el peso del centro dominante. Muchos proyectos permaculturales nacen en los márgenes del sistema, precisamente porque la crisis empuja a la innovación. 7. Los bordes como espacio personal y espiritual. A nivel interno también habitamos bordes. El borde entre lo que fuimos y lo que queremos ser. El límite entre miedo y coraje. El umbral entre el yo individual y lo colectivo. La frontera entre el hacer y el ser. En esos márgenes hay crecimiento real. La permacultura, como camino ético, nos invita a caminar esos bordes con curiosidad y humildad. 8. Aplicaciones prácticas del principio. Diseñar jardines que integren zonas olvidadas del terreno. Utilizar márgenes de caminos, cercas y muros para cultivos útiles. Crear estanques, zanjas y terrazas con formas orgánicas. Plantar especies resistentes en límites expuestos para proteger lo interno. Hacer compost en los bordes, cerrando ciclos invisibles. En vez de encuadrar la naturaleza, aprendemos a fluir con ella. 9. Conclusión. Los bordes son semillas de cambio. Valorar los bordes y lo marginal es una forma de descolonizar nuestra mirada. De reconocer que la vida no solo ocurre en el centro, en lo dominante, en lo obvio. Ocurre en las grietas, en los intersticios, en la mezcla. Los bordes son donde lo viejo y lo nuevo se encuentran y algo distinto pueden hacer. La permacultura no impone una forma al mundo, sino que dialoga con sus bordes, los escucha, los honra, y al hacerlo, amplía las posibilidades de lo que podemos ser, cultivar y soñar.